Y le hacemos suba a la noticia y a la tensión que crece en Medio Oriente, en donde Estados Unidos y Reino Unido reanudaron sus ataques contra los rebeldes hutíes en Yemen, que con sus ataques de buques en el Mar Rojo están poniendo en peligro el tránsito de una de las principales rutas comerciales a nivel mundial. Para esto estamos ya con Pilar Rahola, analista política, periodista catalana que ha cubierto diversos conflictos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes. Son 24 horas, ¿verdad? Por tanto, claro. Bueno es todo. Perfecto. Bueno, quisiera partir un poco mostrándote el mapa de Medio Oriente para ubicar también a nuestra audiencia y ver cómo se está afectando y cómo se ha ido creciendo este conflicto, que recordemos partía o ese inicio era la guerra del 7 de octubre entre el grupo Hamas y el Estado de Israel, pero vemos que se ha ido extendiendo hacia Líbano, hacia Siria, Irak, y que ahora particularmente preocupa mucho lo que pasa en Yemen. ¿Cómo explicar que se haya vuelto prácticamente a reactivar este polvorín en Medio Oriente? Es que no se ha reactivado o no ha nacido ahora. Es decir, desde el primer minuto, el 7 de octubre, dependió de toda la geopolítica. Es decir, si no ponemos el foco grande no vamos a entender lo que ocurrió. La masacre de Hamas el 7 de octubre en Israel tenía como derivada o como objetivo crear una guerra. ¿Por qué? Porque los intereses de Irán, fundamentalmente en la región, necesitaba que hubiera una guerra y, por tanto, yo en este sentido claramente considero que el gran ideólogo de la masacre es Irán. ¿Por qué? Porque Irán tiene interés. Tiene interés primero porque quería destruir los acuerdos de Abraham, que era el pacto entre Israel y Arabia Saudita, que habrían cambiado el mapa de la región. Segundo, porque Irán ha hecho un acuerdo de muchos miles de millones, 40.000 millones, con Gazprom, la gasística rusa de Putin, del Estado de Rusia, y por tanto hay un interés geoestratégico también para derivar hacia allí el gas. Y después porque hay una guerra alarmada desde hace muchísimos años. Ustedes han descubierto, ustedes que es de todo el mundo, ha descubierto la guerra en el Yemen ahora. La guerra del Yemen lleva muchísimos años, ha creado miles y miles de muertos que no le han interesado nunca a nadie y dos plagas de cólera. Claro, detenernos en la guerra de Yemen. ¿Qué es lo que sucede en este país? ¿Por qué es tan conflictivo? Y claro, él es un paso obligado prácticamente para los buques que tienen que pasar hacia el Mar Rojo. ¿Qué es lo que sucede en Yemen particularmente? Yemen, como bien saben ustedes, en la época de la Guerra Fría estaba dividido entre el norte y el sur. El norte era stalinista, era de la zona comunista, en la órbita soviética, y el sur era islamista. Cuando hubo la unificación, eso quedó consolidado como un Estado teocrático, con la Sharia, en fin, una situación compleja. En el Yemen hay una minoría que son los hutis. Los hutis son chiitas y el resto son sunitas, que son la minoría, en realidad, perdón, los hutis son mayoría, los sunitas que tienen una relación directa con Arabia Saudita. Irán, que tenía intereses en dominar toda la región, fundamentalmente Irán, activa la guerra de los hutis. Irán tiene la tendencia a pelearse con los otros a través de los proxies, es decir, a través de Israel, se pelea con Israel a través de Hamas y de Hezbollah, se pelea con Arabia Saudita a través del Yemen y la revuelta de los hutis es una revuelta iraní. De hecho, el despliegue militar es iraní y en realidad esto es una guerra entre Arabia Saudita e Irán, pero a través del Yemen, a través de los pobres yemenitas que llevan años y años sufriendo una guerra atroz. Y ahora, con el estallido de la guerra en Gaza y con Israel, el Yemen se convierte en otro foco de ataque a Israel. Es decir, que Irán intenta atacar a Israel a través de Hamas, a través de Hezbollah y a través de los hutis del Yemen. Si hablamos, por ejemplo, del conflicto en Siria, porque es una guerra que ya llevaba prácticamente más de una década, pero que se reactiva por momentos y que también tiene una parte en este conflicto de Medio Oriente. ¿Cómo avanza la guerra en Siria? Siria forma parte de lo que llamaríamos el bloque de la resistencia, le llaman así, que es Irán, Siria y Líbano. Juntamente con los hutis del Yemen. Sería el círculo de dominio del poderoso Irán, que es el grande aquí. Claro, la guerra de Siria fue una guerra que lo ganaron claramente los chiitas, es decir, no hay que olvidar que son alawitas, que forman parte del chiismo en Siria, y esta guerra la gana fundamentalmente, que es una alianza contra el Estado Islámico en su momento. Recuerden que en Irak, en toda la zona del Kurdistán, la zona del Valle del Nínive, Mosul, etcétera, estaba el Estado Islámico. Esta es una guerra de coalición contra el Estado Islámico, pero al mismo tiempo es una guerra que refuerza a Irán y en parte también refuerza, en este caso, a Rusia, que utilizó armamento nuevo y que lo probó en esa guerra, y también Turquía. Es decir, que la guerra de Siria nunca fue una guerra acabada porque continúa habiendo franquicias del Daesh en la zona, además de todo el lío kurdo.
pero que además está jugando muy fuerte a lo que sería la presión de Irán en toda la región. De manera que conforma, si ustedes en lugar de hablar, no digo usted, sino globalmente, en lugar de hablar del conflicto de Israel y Palestina, ponemos el foco grande, vemos que esto es mucho, tiene una dimensión enorme. Tiene una dimensión regional, que es el papel de Irán en toda la región y sus aliados, y tiene una dimensión mundial con el nuevo papel de Rusia en la región. Es decir, y luego China, que también hizo un acuerdo con Irán de 100.000 millones, creo recordar. Claro, y a eso sumar también, Pilar, lo que está sucediendo entre Irán y Pakistán, que realmente para nosotros, al menos acá en Occidente, era prácticamente una guerra, si se quiere, nueva, un enfrentamiento entre lo que pasaba ahí en Baluchistán. ¿Cómo entender ese enfrentamiento en este mismo contexto? Este es enormemente más complejo, porque por un lado, Pakistán es un país muy importante, que además tiene, como bien saben, armamento nuclear, por tanto es un país de los importantes en términos de estrategia militar y también geopolítica. Yo creo que Irán ahí cometió un error. No es normal que Irán ataque directamente, yo decía antes que siempre ataca a través de proxies, pero en este caso tenemos, primero hay un tema separatista en la región, luego hay franquicias del Estado Islámico. De hecho, recuerden ustedes que hubo un atentado en Teherán que previno del Estado Islámico, que se mueven permanentemente en la frontera con Pakistán. Entonces, Irán de golpe se siente atacado y se atreve a hacer una operación que Pakistán no puede permitir. Yo creo que esto, espero no equivocarme, que esto se va a quedar aquí. Es decir, no creo que Irán, que es un país que en estos momentos tiene una gran crisis económica y tiene una contestación social muy importante, de hecho, solo el 25% de la población iraní da apoyo a los ayatolás, el resto realmente es oposición y es un régimen que se gobierna por el poder. Irán no creo que tenga capacidad ni que tenga voluntad para entrar en guerra con Pakistán y tampoco con Israel. Además, no hay que olvidar que cuando estalló el conflicto con Gaza, con la masacre y la guerra posterior, Estados Unidos inmediatamente movió los portaaviones delante del final en el sur del Líbano, donde están los altos comandantes de Hezbollah, y también, por supuesto, en las costas del Yemen. Esto también tuvo que ver con una voluntad disuasoria de que Irán no hiciera nada o no se activaran los misiles de Hezbollah, más allá de alguno que se ha tirado, porque entonces la dimensión sería enorme. Estamos en una zona minada, es decir, como puedes ver, hay un montón de elementos que pueden explotar, pero yo creo que esto se va estabilizando. La guerra de Gaza va a continuar, sin ninguna duda, durante cierto tiempo, y el intento de Irán de ir complicando la región también, porque necesita tenerla desestabilizada para mantener sus posiciones. Tú mencionabas dos actores fundamentales, Rusia y China. ¿Qué puede pasar con estos países y hacia dónde se mueven en este conflicto de Medio Oriente? Bueno, Rusia no es tanto el conflicto de Medio Oriente como el uso del conflicto de Medio Oriente para estar en la mesa del mundo. Claro. La gran mesa del mundo, allí donde mandan los importantes, Rusia no estaba. Rusia forma parte de todos los problemas, pero casi nunca de las soluciones. De manera que empezó a sacar la patita y a mostrarse al mundo, primero con la masacre que hubo en Chechenia, y vio que no pasaba nada. Luego ocupó Crimea, todo el mundo cayó porque nadie quería tener, especialmente en Europa, problemas con el tema del gas ruso. Y luego finalmente hizo la operación en Ucrania. Y ha ganado. Ya sé que la mayoría dirán, no, esta guerra la está perdiendo. No, esta la ganó. ¿Por qué? Porque el mundo no pudo frenar a Rusia, China le dio apoyo desde el primer momento y por tanto se ha reforzado. Pero además, después de la guerra de Siria, Rusia también tuvo un papel importante en la región, reforzando los viejos lazos de la época soviética. Y luego está China, que quiere tener un papel, evidentemente es un gigante, en la diplomacia internacional. ¿Qué ocurre? Que aquí es el terremoto donde de alguna forma chocan los mundos. Es decir, el mundo estamos como reproduciendo, estamos en los inicios de reproducir una especie de guerra fría. Hay Rusia, China, Irán, Medio Oriente, luego están los países occidentales y luego está la derivada del régimen bolivariano que se apunta a este lado, ¿no? Un poco como en su momento pasó. China tiene un papel relevante, el acuerdo con Irán reforzó el régimen, y ya les repito, es un acuerdo de centenares de miles de millones, y el acuerdo del gas ruso también es importante porque entra en choque con la voluntad de llevar el gas a través de Israel hacia Europa. Es decir, aquí también hay un tema geoenergético, no solo geoestratégico, ¿no?
Justamente, bueno, aparte de que perdonen que es un tema complejo, que lo explico. No, creo que está perfecto porque son muchas las aristas que tenemos justamente en ese mapa, pero partir también de lo que pasaba en Yemen, ¿no? ¿Por qué es tan importante esta ruta y de qué viene ese ataque que ellos hacen hacia sus buques? Porque además parte también del conflicto, está partiendo también porque hay 18 ataques hasta el momento por parte de Estados Unidos y Reino Unido hacia Yemen y a esos rebeldes hutíes. Finalmente, ¿cuál es el interés que puede haber ahí afectado sobre todo para el lado de Occidente? Bueno, es fundamental porque esta es una ruta comercial de primerísimo nivel que te puede cambiar la economía. Es decir, no hay duda de que están atacando un sector absolutamente estratégico que tiene unas derivadas en todo el mundo. Es decir, estamos hablando de barcos, de grandes buques mercantes permanentemente, es un flujo permanente de barcos que te pueden complicar la distribución de las mercancías en todo el mundo. Por tanto, es una zona absolutamente estratégica que sin ninguna duda, cuando Estados Unidos e Inglaterra están atacando a los rebeldes hutis, están avisando a Irán de que esto no lo van a permitir. Pero como Irán teóricamente está mirando solo de lejos, de momento va aguantando. Pero es evidente que estamos ante una zona completamente inestable y que además puede tener repercusiones importantes en la economía mundial. Finalmente preguntarte, Pilar, Rahola, tú has cubierto también varios conflictos bélicos. ¿Eso se parece a cualquiera de los conflictos que habías tenido tú en mente antes? Bueno, cubrir no, no he sido nunca corresponsal de guerra, es un nivel que respeto muchísimo, que no es el mío, pero sí que he tenido la oportunidad de estar en conflictos diversas veces. Todos los conflictos son diferentes y todos los conflictos son terribles, es decir, las guerras siempre son muy tristes, muy trágicas y muy duras. Pero este es absolutamente diferente porque esta es una guerra a 3 niveles. Es una guerra, en principio, que parece local. Luego es una guerra a nivel regional y estamos haciendo una guerra a nivel global. Es decir, aquí hay una guerra por el relato y una guerra por el dominio energético, donde tiene un papel Estados Unidos, lo tiene Europa, lo tiene China y lo tiene Irán en medio y lo tiene Rusia. Con lo cual, no, esta es una guerra a otro nivel. Después hay toda una parte que nunca comentamos, que es la guerra del relato. Por ejemplo, Rusia es el país del mundo, junto con Irán, que crea más bots, es decir, más noticias falsas, centenares de miles de noticias falsas en las redes que acaban creando situaciones de opinión. Por ejemplo, después de la masacre del 7 de octubre, del pogrom que se vivió en aquel momento, había más de 40.000 bots rusos a 2 días, criminalizando a Israel en este caso, en las redes sociales. Hay una guerra por el relato que se da en lo cibernético. Luego hay una guerra estratégica. Todos los agentes importantes, China, Rusia, por supuesto Estados Unidos, no se están peleando, pero están moviendo piezas en una operación mayor que interactúa con Irán siempre en el centro de todos los conflictos. Perfecto, Pilar. Rahola, analista política y periodista catalana, muchas gracias por este análisis. Gracias por lo de catalana, gracias. Que estés muy bien. Bueno, nosotros vamos a una pausa comercial, pero a la vuelta les traemos todo el análisis de cómo ha evolucionado el estado de excepción en Ecuador y la ola de violencia que sacude este país.